palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Hermanitos, muy buenos días. Les damos nuevamente la bienvenida. Tenemos nuestro estudio para hoy martes 20 de junio, importantes profecías cumplidas. Seguimos hablando del periodo de tiempo encontrado en el libro de Daniel, con el cual vamos a comprender un poco más acerca de esta tabla profética y vemos, ¿no?, también como parte del cumplimiento, como el Señor levantó a un pueblo y levantó a una mensajera para poder ampliarnos el tema de el entendimiento en base a esta profecía. Vamos a tener una oración antes del inicio de nuestro estudio. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, nuevamente, Señor, queremos acercarnos hacia su trono por medio de los méritos de su Hijo, para pedirle, Señor, la sabiduría que nosotros quizá no la tenemos. Queremos una sabiduría, Señor, que venga de lo alto, para poder comprender, Señor, estos temas tan importantes y los cuales deben ser, Señor, para nosotros tan primordiales. Pedirte tu dirección para los que estamos aquí, para los que estamos a la distancia, para los que están, Señor, mucho más allá. También incluso te pido a aquellos que llevan tu mensaje día a día, por aquellos que lo reciben, por las cosas que vemos, Señor, también en el mundo, sus acontecimientos, que nos puedas preparar, Señor, ayudar y hacer entender. Tenemos, Señor, tanta incredulidad aquí en la tierra. Te pedimos también, Señor, que puedas tener aún esa mano misericordiosa, ayudando, para poder llegar Señor, a diferentes lugares y que puedan escuchar tu mensaje. Te pedimos estos favores por nosotros y por nuestros familiares y por nuestros hermanos a distancia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, repetimos el título: Importantes profecías cumplidas. Vamos a leer nuestra primera pregunta. ¿Cómo dividió el mensajero de Dios los 70 años proféticos en la visión dada a Daniel? Vamos a leer también para poder dar nuestra pregunta, el conflicto de nuestra respuesta, el conflicto de los siglos, página 373, y nos dice: el decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 antes de Jesucristo. Partiendo de esta fecha, los 483 años o 69 semanas proféticas alcanzan al otoño del año 27 después de Jesucristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 de Jesucristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Para referencia, vemos en Hechos capítulo 10, versículo 38. También vamos a leer Daniel 9:25, nos dice así, hablando el ángel: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, más 62 semanas, la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. La sierva comenta acerca del tratado, dado para la reconstrucción de las murallas del templo en el año 457, lo cual lo explica ella y lo cual también lo hemos estudiado, Y termina, nos dice,
en el año 27 después de Cristo. Y como lo vemos también esto cuando fue el Mesías, como dice ella, el Mesías o el ungido, que en el griego sería no el Cristo, fue bautizado, fue ungido con el Espíritu Santo, lo cual también lo encontramos en el libro de Hechos. Entonces, ¿cómo dividió el mensajero de Dios los 70 años proféticos en la visión dada a Daniel? Lo vemos desde la salida de la orden y luego vemos, ¿no?, el ungimiento de Cristo a través de su bautismo. ¿No? A través de su bautismo él comienza sus un poco más de 3 años de ministerio y lo cual llegan a concluir, ¿no?, en la cruz. Vamos a leer nuestra siguiente pregunta también y también nuestro comentario. Pregunta número 2. ¿Cómo explicó el ángel la última semana profética de los 490 años asignados al pueblo judío? Vamos a leer El conflicto de los siglos, página 373. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34 de Jesucristo, Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Encontramos la referencia para ello en San Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Muy bien. Aquí vemos lo que dice, ¿no?, Jesús hablando para la misión de los apóstoles, ¿no?, la preocupación del maestro por ir y llevar el evangelio primeramente al pueblo, ¿no?, rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el cual era el pueblo judío no encontrado en ese momento. Vamos a leer Daniel 9:27, nos dice: en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. La pregunta nos decía: ¿cómo explicó el ángel la última semana profética de los 490 años asignados al pueblo judío? Lo vemos dando a conocer el periodo de tiempo acerca de las buenas noticias a los judíos, ¿no?, que llegaría a tener un límite el cual terminó, lo vemos cuando rechazaron, ¿no?, el evangelio, las buenas noticias, y pues el evangelio pasó, ¿no?, para el pueblo gentil, el cual sí lo recibió, y de esa manera se cumple, ¿no?, aquí. Y también este versículo nos habla de que terminaría el sacrificio y la ofrenda, refiriéndose a los holocaustos, lo que el pueblo ofrendaba, ¿no?, por sus pecados, también sus corderitos, pues eso llegaría a un fin. Y también lo vamos a ver leyendo nuevamente para nuestra siguiente pregunta. Tercera y última pregunta. ¿Qué sucedió a la mitad de la última semana profética? También vamos a ir a El conflicto de los siglos, esta vez en la página 375. Y nos dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Así es.
Una pregunta nos decía, ¿qué sucedió a la mitad de la semana profética? Y vemos que se cumplió, ¿no?, el ofrecimiento hecho al hombre después de la caída, que vendría un Salvador, el cual sería muerto para el perdón de los pecados. Este versículo es tan interesante cuando dice, cesará, ¿no?, el sacrificio y la ofrenda, dando a entender de que ya no más los animalitos prefigurarían al Salvador, sino él mismo vendría, moriría, y pues hasta ahí terminaría los sacrificios. Este versículo nos ayuda mucho a entender, ¿no?, lo que terminaría en la cruz. No vemos que diga, no terminaría, por ejemplo, digamos, la ley, la cual que muchos dicen que ahí se culminó los mandamientos, pero vemos que no, solamente nos habla que cesarían los sacrificios por los hechos por los judíos, ¿no?, y se presentaban los animalitos en el santuario. Cuando el maestro muere, vemos que la sierva comenta algo interesante, ¿no? Cuando el sacerdote estaba a punto de ofrecer el sacrificio, Cristo muere y el corderito sale huyendo, ¿no? Como quien decir, esto ya no, porque aquí está el antitipo. Entonces, hasta ahí tenemos un resumen, ¿no?, hecho por nosotros en base a este estudio, y pues quizá habría mucho que comentar, pero como decimos, son periodos de tiempos, el cual tendríamos que analizar mucho, explicar mucho, pero es bonito que la sierva lo resumen y nos puede ayudar, ¿no?, para nosotros entenderlo. El Señor bendijo a un pueblo y el cual levantó una profeta, y en base a ello también vemos cómo lo explica, lo amplía, y el Señor siempre ha trabajado de esa forma para los cumplimientos de profecías. Quizá el pueblo humanamente no ha podido entender, pero gracias a estos testimonios podemos comprender estas grandes verdades para nuestro tiempo. Vamos a despedirnos, hermanos, y a encontrarnos nuevamente en otro estudio. Bendiciones.